Hola niños, esperando que estén súper bien y que tengan muchas ganas de aprender, vamos a revisar el objetivo de la clase de hoy, que es identificar los elementos de un texto narrativo, aunque esta vez lo trabajaremos como un texto narrativo visual. Vamos ahora a revisar y comprender algunos de los elementos del texto narrativo y trabajaremos luego en la guía de ejercicio, que nos permitirá verificar si hemos comprendido bien las explicaciones o debemos seguir ejercitando. Empecemos. Los textos narrativos. Estos textos también tienen una subclasificación y dentro de los textos narrativos vamos a encontrar la narración literaria, que es en la que nosotros vamos a trabajar, cuyos exponentes son el cuento, la novela, la fábula, el mito, la leyenda, pero también encontramos a la narración histórica, donde vamos a hallar al diario, la crónica y la biografía. Ojo que el diario se trata de diarios de vida de personajes importantes, no del diario de las noticias. Por último, vamos a encontrar dentro de un texto narrativo la narración periodística, que no es una noticia, sino que es, mejor dicho, una noticia a modo de narración, pero no una noticia como el texto informativo que hemos estado trabajando en los años anteriores, sino que es una noticia, pero con forma de narración. Los textos narrativos pueden presentarse de forma escrita y audiovisual. Como nosotros vamos a trabajar los textos narrativos del género literario, vamos a trabajar en ambos formatos, escrito y audiovisual. Si se dan cuenta, los exponentes son los mismos, cuentos, fábulas, leyendas y novelas. ¿Ya? Las podemos encontrar en textos escritos, en libros, ¿verdad? O también en videos o en películas. Revisemos lo que sabemos hasta ahora del texto narrativo. En primer lugar, sabemos que es un texto literario que cuenta acciones o situaciones que viven los personajes. Sabemos que tiene una estructura que cuenta con inicio, desarrollo, desenlace, cierre o final. De esas tres formas conocemos el final de un texto. Sabemos que sus exponentes pueden ser el cuento, la fábula, leyenda, mito, novela o historieta. Y por otra parte, vamos a comenzar a revisar los elementos de este texto narrativo, entre los cuales vamos a observar a los personajes, el espacio, el tiempo, las acciones, el objeto del deseo, el conflicto nudo, el argumento y el narrador. Vamos ahora a adentrarnos a los elementos del texto narrativo en sí. El espacio físico. Este espacio físico es el lugar donde ocurren las acciones. ¿Y cómo lo puedo identificar? Preguntándome dónde ocurren los hechos. El espacio físico puede ser interior o exterior. Interior es cuando trabajamos dentro de un lugar cerrado, por ejemplo, dentro de la casa o dentro del colegio, dentro del departamento. Todos los lugares cerrados corresponden a un espacio físico cerrado, mientras que los espacios físicos abiertos nos muestran los lugares que obviamente no están cerrados, como el campo, la playa, las montañas, etc. Veamos ahora el tiempo. La semana pasada hablamos de que el tiempo podía ser cronológico o describir el clima. Cuando hablamos de tiempo cronológico en un texto narrativo, ya sea visual o escrito, estamos hablando de que hace referencia a los días, meses, años o al tiempo de la mañana, de la tarde o de la noche, sino que los horarios del día. Mientras que si hablamos del tiempo, pero describiendo el clima, siempre vamos a encontrar la descripción a modo de que el día estaba lluvioso, era frío, caluroso, seco, etc. Revisemos ahora lo que son las acciones. Si se fijan, en las imágenes yo puse dos imágenes de textos narrativos de dibujos animados
pero que son audiovisuales, ¿verdad? Pero también puse 2 películas, Matilda y Mi pobre angelito. Ambos son textos narrativos también. Sin embargo, aquí los vemos que están en formato película y en formato de dibujo animado. Sin embargo, son textos narrativos. ¿Por qué? Porque cuentan con la misma estructura y tienen los mismos elementos. Veamos ahora y revisemos las acciones de estos personajes. Entonces las vamos a definir como los acontecimientos o situaciones que viven y realizan los personajes y que dan movimiento a la historia. Si no hubiesen acciones en una historia sería bastante fome, ¿no es cierto? Sería así como: vivía en el fondo del mar Sirenita. Y hasta ahí llegaría nuestro texto porque no tendría ninguna acción. Muy fome. Sigamos. Los personajes. Aquí esto ya se empieza a volver interesante. Los personajes pueden ser principales, secundarios o terciarios. Dijimos que los personajes principales se pueden clasificar en protagonistas y antagonistas, mientras que los personajes secundarios son los que ayudan al protagonista y al antagonista, y los terciarios son aquellos que aparecen poquito en la obra, ¿verdad? Ahora sí, veamos a los personajes principales. Los personajes principales se subdividen en protagonistas y antagonistas. Los personajes principales son aquellos indispensables en la historia, aquellos que no pueden faltar. A veces encontramos historias, niños, donde aparece claramente el protagonista, sin embargo el antagonista no aparece muy claro, porque era la historia de un niño que luchaba, por ejemplo, contra el abandono, la infelicidad. En ese caso, el antagonista se vuelve esa situación que no lo deja ser feliz, ¿ya? Pero volvamos acá. Dijimos que los personajes se clasifican en protagonistas y antagonistas. Siempre están presentes en la historia porque es lo que mueve la historia. Ahora, el personaje protagonista es aquel personaje que todos identifican como el personaje principal. ¿Y por qué? Porque es aquel en torno al cual gira toda la historia. Este protagonista siempre busca conseguir su objeto de deseo. Por ejemplo, en el caso de la Sirenita que les puse aquí, el objeto de deseo de Sirenita, ¿no es cierto?, del Ariel, es casarse con el príncipe Eric. Ese es su objeto del deseo. Pero veamos ahora qué pasa con el antagonista en este mismo caso. El personaje antagonista es la bruja, ¿no es cierto?, Úrsula. Bueno, ella va a obstaculizar que el personaje protagonista, en este caso Ariel, se case con el príncipe Eric, ¿no es cierto? Y de esa forma nos dice acá que el personaje antagonista obstaculiza al personaje protagonista. ¿Por qué? Porque en este caso de la Sirenita le impide el amor, ¿no es cierto? Le impide que ella sea feliz con su príncipe Eric. Revisemos ahora a los personajes secundarios. Encontramos aquellos que ayudan al personaje protagonista a alcanzar su objeto del deseo y a ser feliz. Siguiendo en el caso de la Sirenita, vemos a Flander y a Sebastián, que son los que ayudan a que la Sirenita pueda besar al príncipe, ¿no es cierto? Y así convertirse en una chica para siempre, casarse y ser felices. Pero también encontramos aquellos personajes secundarios que ayudan a los personajes antagonistas. En el caso de la Sirenita son Flotsam y Jetsam, que son los esbirros, ¿no es cierto?, que tratan de impedir que la Sirenita pueda besar al príncipe. De esta forma, los personajes secundarios que ayudan a los personajes antagonistas están saboteando al personaje protagonista y evitando que pueda alcanzar su felicidad, ¿no es cierto? Por último, encontramos a los personajes terciarios. Estos aportan un valor estético a la obra, ya que no realizan acciones que incidan en el desarrollo de la historia, en el desarrollo del texto. O sea, están ahí para que la obra se vea más bonita. En el caso de la Sirenita vamos a encontrar a todos esos peces y a todas las aves que acompañan a la Sirenita en diferentes escenas, pero que si nosotros
lo sacáramos, no influiría en nada en el desarrollo de la historia. Chicos, con esto terminamos la clase de hoy y los elementos que vimos fueron el tiempo, las acciones, el espacio y los personajes. Ahora van a ir a revisar el cuento en primer lugar que se adjuntó para después realizar la tarea. Vamos a ver un cuento que es un texto narrativo. Lo van a observar con mucha atención y lo van a ver las veces que quieran. Luego van a ir a desarrollar las preguntas de la guía. Y aquí, cuidado, que hay preguntas que requieren justificación. Y ustedes ya son niños de cuarto básico. Necesito que me den buenas justificaciones y que estén bien redactadas. Tengan cuidado con la ortografía. Escríbanlo, después léanlo, escuchen cómo suena, que el papá o algún hermano les escuche las respuestas para ver si está todo bien, y si está todo bien, lo mandan. Revisen la ortografía también, ¿ya? Acuérdense que me la tienen que enviar por Learmy en cuanto la tengan lista, así yo la puedo revisar y la vamos a retroalimentar. En clases siguientes vamos a trabajar otros elementos del texto, pero por ahora me interesa que recordemos e identifiquemos muy bien los que hemos visto hasta el momento. Ya chicos, cuídense harto, pórtense bien, hagan las tareas y acuérdense que los quiero mucho.